nos toca ver entonces nuestro decimotercer capítulo, que lo vamos a dividir en dos estudios esta semana y la próxima. Así es que espero que estén ahí atendiendo tanto en el audio o en la lectura de este libro hasta este capítulo. Y nos queda ver el último tema que dice relación con los resultados. Se podría encuadrar un poquito mejor con los resultados de un verdadero cambio. A grosso modo hemos visto que los cambios superficiales son los que más acostumbramos a hacer. Los cambios superficiales están apuntando siempre a la conducta, es decir, nosotros podemos cambiar nuestras acciones, nuestra forma de hacer las cosas, pero sin experimentar un cambio profundo en el corazón. ¿Ok? Esto nos hemos dado cuenta también partiendo de algunos casos bíblicos como Jonás, ¿cierto? Que Jonás finalmente terminó haciendo lo que Dios le dijo, pero sin cambiar su corazón. Entonces, la proposición ahí es que nosotros pudiéramos cambiar, obedecer, decidir hacer lo que Dios me dice hacer, lo que me pide hacer, pero sin experimentar un cambio profundo en el corazón. Y eso necesitamos nosotros, a eso nosotros necesitamos aspirar. No a una obediencia superficial, sino a una obediencia que involucre un cambio profundo del corazón. Dijimos también en nuestra segunda parte del libro que los cambios profundos de alguna manera se gatillan cuando nos reencontramos y nos reencantamos con el Evangelio, con la cruz de Cristo, con Cristo mismo, con la obra de Cristo en la cruz y con todo el contenido y toda la admirable obra de amor de Dios a través de Cristo, cuando nos encontramos, ¿cierto?, nuevamente con el Evangelio, que finalmente es el que resuelve los problemas fundamentales de nuestra vida. Entonces pudiéramos nosotros aspirar a un cambio profundo. Entonces, primero, asombrarnos nuevamente con el Evangelio. Y segundo, o más bien este era el primero, lo segundo que voy a mencionar es lo primero, es comprender definitivamente y bíblicamente cómo somos nosotros, cómo es nuestro corazón. ¿Ya? Nuestro corazón es engañoso, perverso, nuestro corazón no está por naturaleza inclinado a hacer la voluntad de Dios, por eso se hace difícil para nuestra carne, perfilarnos hacia hacer la voluntad de Dios. Y estamos en la tercera parte que implica cuáles son los resultados de un cambio profundo, ¿ok? Y ahora nos toca ver que uno de los cambios o una de las cosas es que tenemos una nueva actitud para enfrentar los conflictos. Una nueva actitud para enfrentar los conflictos. Ahora, si hay algo que nos caracteriza a nosotros, son los conflictos. Es ilusorio y absolutamente antibíblico pensar que el cristianismo es igual a ausencia de conflictos. Por eso es que nosotros entendemos que la teología de la prosperidad es una verdadera herejía, ¿ya? Una blasfemia contra lo que Dios hace en el creyente, porque definitivamente, por lo que la Biblia enseña, no existe tal cosa como la ausencia de conflicto en la vida de los cristianos. No. Todo lo contrario. Cuando en el Sermón del Monte Jesucristo hace un manifiesto acerca de qué es lo que es ser cristiano, ahí dice que nosotros sufriremos persecuciones, que nosotros vamos a sufrir por causa de Cristo, por causa del nombre, por causa del Evangelio. Entonces lo replica el apóstol Pedro en su primera carta cuando dice que él, a través del sufrimiento, él dejó pisadas para que sigamos sus huellas. Entonces es un llamado a sufrir por Cristo. Hermanos míos, sin embargo, sufrir no significa de ninguna manera que el cristianismo tiene este elemento asceta, de que tenemos que tratarnos mal para ser más santos. No es así.
¿ya? Hay algunos que por ahí, basado en su mal entendimiento del cristianismo, se crucifican incluso, se dan de latigazo, pensando experimentar una espiritualidad para ellos, ¿cierto?, enriquecedora. Sin embargo, eso está muy lejos de ser un cristianismo verdadero, ¿ya? No es así el cristianismo. Se sufre, pero de hecho, cuando Cristo habla del sufrimiento en el Sermón del Monte, dice, van a sufrir persecución. Entonces, y más adelante, en el capítulo 23 de Mateo, dice que cuando alguien vea este tipo de persecución, dice, huya. Entonces, lo que hace Cristo con sus discípulos es incentivarlos a salvar su vida física. Sin embargo, si no hay otra salida que sufrir por Cristo, dice, sufran por Cristo. Sufran por Cristo. Ok, vamos a ver entonces algunas aristas con respecto al sufrimiento, el conflicto. Gracias. Con el conflicto, pero desde el punto de vista de la cotidianeidad, ¿así está bien? ¿Ya? De lo cotidiano, ahí está mejor, de lo cotidiano. Entonces, ¿por qué? Porque entendemos y necesitamos nosotros aplicar estos principios hacia nuestra vida de nuestro contexto. Tenemos conflictos con nuestro matrimonio, tenemos conflictos con nuestros hijos, tenemos conflictos con nuestros padres, conflicto con los vecinos, conflicto con el jefe, conflicto con todo el mundo, ¿ya? Y no estoy diciendo que usted es una persona conflictiva, ¿ya? A lo mejor sí, no sé, pero estoy diciendo que los conflictos se generan en cualquier escenario de nuestra vida. Los conflictos no son exclusividad de los inconversos, no, son de nosotros también. Por eso es que hay muchas partes de la Biblia que nos ayudan a adquirir principios para cómo resolver y enfrentar los conflictos, ¿ya? Más que resolver, enfrentar y resolver también. Entonces, un conflicto, es una proposición, digamos, base. Un conflicto puede madurar tu vida o aumentar tu ceguera espiritual. O como dijo un pastor en alguna oportunidad hace muchos años atrás, el conflicto puede sacar lo mejor de ti o lo peor de ti. ¿Cierto? Depende, obviamente, quién está controlando tu corazón. Si es el Espíritu Santo o si es realmente la carne, la naturaleza pecaminosa la que está llevando las riendas ahí en tu corazón. Entonces, ¿qué es un conflicto? Es una diferencia de opinión entre dos o más personas sobre un asunto en particular. Es tremendamente interesante que una de las cosas que nos encarga el apóstol en una de sus cartas es que nosotros debemos soportarnos unos a otros. Soportarnos unos a otros. ¿Y por qué nos tenemos que soportarnos? Porque hay un llamado a la unidad, a mantener la unidad del espíritu. Entonces, ¿cómo un grupo de personas tan diversas, con tan diversas opiniones sobre un aspecto, pueden mantener la unidad del espíritu? Bueno, eso, soportándonos unos a otros y entendiendo, por ejemplo, cosas como esta, que un conflicto puede llegar a ser una diferencia de opinión con la cual podemos relacionarnos y enfrentarla sabiamente y santamente, pero también puede derivar ese conflicto en una discusión o en una pelea, derechamente. Entonces, ambas cosas tenemos que entender. Hay dos tipos de conflictos, desacuerdos y discusiones. Desacuerdo todos tenemos, pero espero que todos nosotros no seamos personas rencillosas, ¿ya? Porque una cosa es estar en desacuerdo con algo y otra cosa es pasar peleando, ser rencilloso, no llegar a acuerdos. ¿Ok? El desacuerdo es un conflicto de diferencias que se tratan en forma correcta para resolver algo que ambas partes aceptan. ¿Ya? Ese es un desacuerdo. Por ejemplo, si nosotros, qué sé yo, decimos, bueno, creo que vamos a estudiar tal cosa, en la próxima clase vamos a empezar esta serie de estudios.
Y tal vez algún hermano diga, bueno, es que no estoy de acuerdo, yo creo que esto de acá podríamos estudiar, porque, y ahí argumentamos esto, porque creo que esto es lo que necesita la iglesia. Sí, pudiéramos tener diferencia de acuerdo, ¿me entiendes? Pero ahí hay varias cosas que podemos hacer. O se somete al programa que el pastor decide tener, o sugieres sabiamente y saludablemente para que el pastor considere que tal vez otra cosa sería importante. Pero podemos resolverlo, un desacuerdo. Sin embargo, cuando ese desacuerdo, en vez de enfrentarlo sabiamente, lo enfrentamos desde el punto de vista de una pelea de puntos diferentes, de discusión, entonces obviamente lo único que vamos a tener ahí es una exhibición de pecado en nuestros corazones. ¿Ok? La discusión es un conflicto de diferencias también que no se resuelve ya que uno de los dos, o tal vez los dos, responde pecaminosamente. ¿Ya? Como el pastor no quiere estudiar esto, no voy a venir. Ya no es una diferencia de opinión ahí ya, ¿cierto? Ya es una respuesta pecaminosa. Siempre en un conflicto hay una diferencia de opinión, siempre. ¿Ya? No está mal que se produzca un desacuerdo, es normal en nuestra naturaleza, ¿ya? En nuestra forma de ser, pero sí está mal que acabe en discusión y pelea. El conflicto desemboca en discusión, ¿por qué? Porque respondemos al conflicto de forma pecaminosa, por una parte, y porque esencialmente aquí hay una verdad que dice Santiago 4:1, no hemos obtenido algo que amamos demasiado, y por eso nos enojamos y decidimos pecar para poder obtenerlo. ¿Ya? Caemos en la manipulación ahí. ¿Cuáles son algunas características que diferencian un desacuerdo de una discusión? Bueno, cuando tengo un desacuerdo puedo expresar mi opinión sin herir a la otra persona. Cuando discuto con alguien, lo lastimo. En un desacuerdo, mi objetivo es llegar a zanjar la diferencia de opinión que nos separa. En una discusión, mi objetivo es ganar, digamos, el acuerdo que yo tengo. Y aquí hay un pasaje que todos debiéramos saberlo de memoria. Si en un desacuerdo soy controlado yo por el Espíritu Santo, mi forma de hablar, de argumentar, de decir mi opinión no será agresiva. ¿Me entiende? Tal vez va a ser sólida, ¿ya? Pero no va a ser agresiva. Es decir, no levanto la voz, por ejemplo, no uso palabras hirientes, no me valgo, del sarcasmo para decir verdades camufladas. Y esto es según el principio y el mandamiento de Efesios capítulo 4, verso 15, que dice, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Ya? Siguiendo la verdad en amor. Esta palabra seguir tiene que ver con el diálogo, Y de hecho, en la Nueva Biblia de las Américas lo traduce de esta manera. Más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Hay otra versión que la traduce hablando la verdad en amor. Hablando la verdad en amor. Entonces, tiene que ver con la comunicación, con cómo nos comunicamos, con cómo hablamos, cómo nos conducimos con la otra persona. Aquí hay varias características del desacuerdo que no vamos a pasar por cada una de ellas en forma exhaustiva. En un desacuerdo yo puedo expresar mi punto de vista sin herir, mi objetivo es llegar al consenso, intento ser objetivo con los argumentos, suelo hacer preguntas para entender mejor la opinión del otro, no levanto la voz, soy cuidadoso de no decir algo que pueda lastimar, tengo dominio propio para escuchar plenamente al otro. Se fija que tienen que ver están todos conectados al carácter asociado a los frutos del Espíritu. Es una comunicación llena de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre. Es de alguna manera la respuesta a un conflicto desde el punto de vista de ser lleno del Espíritu Santo. Acepto que soy incapaz de conocer el corazón del otro,
por eso no juzgo las intenciones, no soy condenatorio, me enfoco en el problema, no en la persona, ¿ya? La diferencia de opinión me acerca espiritualmente, sigo amando al otro, protejo la reputación de la otra persona incluso y no divulgo mi diferencia con él. Cuando hay un desacuerdo y respondemos llenos del Espíritu Santo. En cambio, cuando respondemos con la carne, con la naturaleza pecaminosa y se produce un desacuerdo, se produce un conflicto, entonces mi objetivo es ganar, miento o exagero, ¿cierto? Esas palabras que nosotros tenemos, nunca haces esto, nunca, ¿ya? O siempre, ¿ya? Estamos exagerando porque no siempre y no nunca. Suelo hacer afirmaciones categóricas, tiendo a levantar la voz, a gritar, a hablar con sarcasmo, uso palabras hirientes o malas palabras incluso, no dejo que la persona se exprese, más bien la interrumpo, creo conocer la motivación del otro, le juzgo y le atribuyo emociones, traigo a la discusión viejos conflictos, guardo amargura, caigo en el chisme, todas esas cosas son respuestas pecaminosas en medio de un conflicto que nosotros pudiéramos experimentar. Esto podemos verlo en nuestras propias relaciones matrimoniales, en nuestras propias relaciones con nuestros hijos, con nuestros padres, en nuestras propias relaciones como hermanos en Cristo, en nuestras propias relaciones con quien sea. Podemos tener estos dos tipos de respuestas. Santiago 4, 1 al 2 es sumamente basal, sumamente importante en esta temática. ¿Qué origina el conflicto? Bueno, ¿qué origina una discusión? Discuto cuando no consigo lo que yo quiero finalmente. ¿Qué dice Santiago capítulo 4? ¿Ya? Dice lo siguiente. Voy a dar lectura. Bueno, ahí está también. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿Acaso no es de vuestras propias pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Cuando habla de guerras, combates y pleitos, está hablando de nuestras relaciones personales. No está hablando de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. ¿De dónde vienen estas guerras? No, está hablando de nuestros conflictos interpersonales, de mis problemas con mi esposa, de su problema con su esposo, de su problema con sus hijos, de su problema con sus padres, de nuestros problemas como hermanos en Cristo. Hay una característica que obviamente se ve, por ejemplo, en la carta primera a los Corintios, que es que todos buscaban su interés personal. ¿Me entiendes? Hay una exhortación que Pablo le hace a los filipenses, que nadie busque lo suyo propio. Entonces, ¿y por qué esta realidad? Porque somos tendientes a eso. Somos tendientes a buscar nuestros propios intereses. Dice, no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros. Entonces, las peleas, los conflictos, los pleitos se generan en nuestras propias pasiones. La palabra pasión ahí que se usa, la dice el autor ahí, es de una palabra que significa un deseo excesivo. O sea, no es solamente un deseo de, hoy tengo ganas de tomarme un vasito de agua. No es. Es estar sediento con respecto al agua. Es un excesivo deseo. Entonces, hay pasiones en nuestro corazón que tienen que ver con nuestros propios intereses. Y esas pasiones o deseos los convertimos en demandas. Y como no se cumplen nuestras demandas, entonces combatimos, luchamos, peleamos, discutimos, nos herimos. Dice el verso 2, codiciáis y no tenéis. ¿Ven? Anhelan algo, pero no lo tienen. Matan y arden de envidia y no pueden alcanzar. Ese era el problema, que habían cosas que ellos no podían obtener, no podían alcanzar, y más ardía su corazón, y más discusión, más pelea en torno a esto estaba esta iglesia a la cual Santiago escribe. Está llena de conflictos interpersonales que tienen una raíz en esto. Por eso en el capítulo 3 de Santiago también
hablando de la lengua, habla también de los celos amargos, de la amargura, de lo que sale de adentro cuando hay diferencias. Porque la lengua tiene que ver con eso. Hablamos de lo que hay en nuestro corazón. Dice Cristo, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, de ahí vienen nuestros pleitos. David Powlison, que es un escritor cristiano, dice lo siguiente acerca de esto. Peleas por una razón, porque no obtienes lo que quieres. Peleas porque tu deseo, lo que te place o lo que te parece mal, o lo que tú añoras y que se te antoja, no se logra. No se logra. Nadie me hace reaccionar mal, ¿cierto? Si tú no me hubieras hablado así, yo no hubiera dicho esto. Le echamos la culpa al otro. Generalmente, ¿cierto? La mujer que me diste, si Eva no hubiera comido eso, no hubiera pasado eso. No, si la serpiente no hubiera... Siempre queremos derivar nuestra responsabilidad moral en otro. Hermanos, tú y yo somos responsables de todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, todo lo que decimos, cómo actuamos, cómo vivimos. Sí, es verdad, hay cosas externas que influyen en nuestro actuar, pero somos responsables nosotros, delante del Señor. Somos responsables. Entonces nadie me hace reaccionar mal. Yo reacciono mal porque soy pecador. Definitivamente. ¿Por qué reaccioné mal? Porque soy pecador. Y decido reaccionar de esa forma. ¿Ya? Entonces tengo que aceptar que yo soy el único responsable de todas mis reacciones de enojo. ¿Quién es el responsable de todos mis enojos? Mi esposa, ¿cierto? No, soy yo. Yo decidí reaccionar de esa manera. ¿Ya? Ahora, usted puede decir, no es que yo no decidí en ese momento, me salió, es que ya está habituado a reaccionar de esa manera. Ya es la forma en que responde a los problemas y no decide usted buscar la gracia del Señor y buscar que Él le ayude a responder bien a los conflictos. ¿Por qué? Porque ese mismo conflicto, hermano mío, en vez de destruir tu relación, puede ayudarte a cambiar, puede ayudarte a madurar en Cristo. Puede ayudarte a encontrar mayor gracia porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Entonces no desaproveches un conflicto, no desaprovechemos un conflicto para hallar mayor gracia delante del Señor. Es lo que necesitamos hacer. Ahora, ¿por qué decimos categóricamente que nosotros somos responsables? Hermano mío, porque dice Cristo, porque de dentro de tu corazón y de mi corazón ¿salen qué? Primer nivel de nuestro conflicto, los pensamientos. Y es lo que dice Santiago capítulo 1 también. Cuando alguno es tentado, no diga que Dios le tentó, porque Dios no tienta a nadie. Sino que, ¿qué dice? Los que se saben el versículo, ¿qué dice? Cada uno de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la Biblia, si hay algo que quiere dejarme claro en cuanto a entender cómo soy yo, es que yo soy responsable de mis actos, de mis pensamientos, de todos los niveles de mi ser, desde mis pensamientos hacia afuera, incluso de las intenciones del corazón. Soy responsable. Entonces, dice Cristo, de ahí salen los malos pensamientos. Entonces yo puedo estar discutiendo, tú puedes estar discutiendo con tu esposa y no dices nada. Y después dice, pucha, estoy mejorando porque no le dije nada, ¿cierto? Sí, pero ¿qué estabas pensando en ese momento? A lo mejor le dijiste lo peor por dentro. ¿Entiendes? A lo mejor es una persona que en vez de reaccionar te guarda las cosas. Pero guardarse las cosas y cultivar la amargura también es una forma pecaminosa de responder. Entonces, el asunto no es quedarte callado, el asunto es responder espiritualmente, con el Espíritu Santo. Amén. Entonces, dice que de ahí salen los malos pensamientos, los adulterios, fornicaciones, homicidios. O sea, todas nuestras acciones pecaminosas
nacen de dentro del corazón, porque dice, todas estas maldades de dentro salen. ¿Y qué es lo peor? Que son estas cosas las que contaminan al hombre. Por eso está tan contaminada tal vez tu relación con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tus padres, con tus hermanos en Cristo, porque no le has dado rienda suelta a tu corazón pecaminoso y engañoso, y no has decidido actuar bajo la gracia y bajo la llenura del Espíritu Santo. La clave para descubrir qué motiva mi enojo es hacerme la pregunta, ¿por qué me enojé? ¿Ya? Generalmente mis enojos, cuando los evalúo, no tienen una razón muy piadosa realmente, hay que ser honesto. A veces reacciono con enojo porque simplemente pasó a ser llevada, qué sé yo, mi amor propio, por ejemplo. Entonces, ¿cuándo es un enojo correcto? Bueno, en la próxima clase vamos a hablar un poco más de la ira, ¿cierto? Pero ¿cuándo es un enojo correcto? ¿Cuándo no lo es? ¿Hay un enojo correcto? Sí, claro que sí, porque el enojo en sí no es pecaminoso, en sí, intrínsecamente. Pero cuando pasa por el filtro de nuestro corazón, generalmente, no siempre, pero generalmente es pecaminoso. Pero, como decía la autora, hay una persona que en la Biblia es el que más se aira, y es Dios. ¿Me entiendes? Pero Él lo hace desde su santidad. Ahora, nosotros no somos Dios, ni tenemos tal altura de santidad, pero tenemos la responsabilidad de actuar bien. Y la gracia de Dios por lo demás. Hermanos, la gracia de Dios nos capacita para actuar bien. Absolutamente. El problema es que nosotros, desde nuestra voluntad, esperamos que la gracia sea algo automático y mágico. No, debe ser algo que yo busque, los medios de gracia, las disciplinas espirituales, todas aquellas cosas van aumentando la gracia en mi vida para poder responder bien a la vida. Entonces, al hacerlo, cuando nos preguntamos por qué me enojé, descubriremos, ¿cierto?, que nuestro enojo siempre muestra aquello que verdaderamente estamos amando. ¿Cierto? Aquello que verdaderamente estamos amando. Cada vez que te enojas, haces que tus valores queden al descubierto. Tus reacciones emocionales y tus decisiones siempre proclaman tus valores. ¿Ya? Por ejemplo, si estamos en una convivencia entre cristianos y todo, empanadas para todo, las empanadas ¿sí? de kilo, calduitas ricas, empanadas para todo, y de repente no alcanzó para ti. Pero hermano, tengo aquí un Super 8, tome. La mayoría de los cristianos tendería a resentirse por eso. ¿Entiendes? Y a sentirse mal, y a cultivar amargura y autocompasión y muchas cosas. Pucha, pobrecito de mí, que no comí. Claro, estamos obviando de que otros hermanos son súper generosos y le van a dar la suya, ¿ya? Pero no vamos a poner eso. Pero en ese momento, muchas veces decidimos no actuar como cristianos y resentirnos por dentro. Aunque por fuera no. Andamos así, no, los Super 8 son muy ricos, me gustan a mí. Pero por dentro, nunca se acuerdan de mí. Siempre me dejan aparte. La otra vez pasó lo mismo y empezamos a cultivar la amargura. Respondemos pecaminosamente. ¿Por qué? ¿Qué estamos demostrando? Nuestros valores. ¿A quién más amamos? Entonces ahí vemos que hay un desmedido amor por nosotros mismos, porque decidimos no actuar como Cristo hubiese actuado. ¿Cómo Cristo hubiese actuado en ese momento? Aparte que todos nosotros corríamos a darle una empanada, ¿cierto? Pero ¿cómo hubiese actuado si hubiera sufrido tal nivel de injusticia, tal atropello a sus derechos y a su honra? Bueno, veamos la cruz del Calvario. No hay mejor ejemplo de cómo fueron atropellados sus derechos y maltratados su dignidad y su honor. Y dice Isaías capítulo 53, y con todo eso no abrió su boca.
Esa es la forma en que el Señor espera que nosotros aprendamos, llenos del Espíritu, cargados con su gracia, responder a los conflictos en nuestra vida. El enojo no es algo intrínsecamente malo, lo hemos dicho, ¿cierto? Dice, airaos, pero no pequéis. O sea, hay un margen ahí. El enojo sano puede odiar el pecado sin odiar al pecador. O sea, si mi esposa ve algo en mí malo, ella puede llegar al punto de aborrecer lo que hice, pero no aborrecerme a mí. ¿Entienden? Y ahí está el equilibrio que nosotros solemos perder. Dios se enoja porque nos ama. Dios odia el pecado en nosotros y lo odia porque anhela lo mejor para nosotros. ¿Entiendes? ¿Por qué debemos enojarnos con nuestros hijos? Por el pecado, no porque nos incomodan, ¿ya? No porque no hacen lo que yo quiero esencialmente, sino porque por el pecado debe ponernos tristes y aborrecer lo que ellos hacen pecaminosamente. Hermanos, hay que entender esta diferencia que siempre la intentamos hacer notar cuando tocamos algún tema de esto. Hay una diferencia muy grande entre prueba y tentación, aunque el término se usa intercambiablemente en la Biblia. Pero no porque signifiquen lo mismo, sino que están hablando del mismo suceso. En palabras sencillas, el conflicto que se suscita entre mi esposa y yo es un conflicto que tiene, por una parte, la connotación de que es una prueba, pero también hay involucrada tentación. La prueba es acá creo que hay... Bueno, una prueba es una situación difícil que Dios usa. Y yo agregaría aquí que Dios decreta, que Dios manda, que Dios permite. Pero, hermanos, cuando hablamos de que Dios permite, no solamente que Dios permite así como ya vamos a dejar. No, Dios provoca la prueba. Provoca la circunstancia. ¿Por qué? Porque Él la usa. ¿Para qué? Para revelar lo que hay en nuestro corazón. Por eso es que la prueba puede llegar a cambiarnos, porque a veces no hay otra forma, hermano mío, de que nosotros quedemos convencidos de que realmente nuestro corazón es malo hasta que somos probados. Hasta que somos probados. Entonces ahí, hermanos míos, Dios revela lo que hay en nuestro corazón. Y Dios las ocupa. Dios nos prueba, pero jamás nos tienta. ¿Cuál es la diferencia? Y ahí está el enojo de por medio. Mi corazón, tu corazón, aquí está, esta personita, ¿ya? Tu corazón, mi corazón, se enfrenta con un conflicto en la vida que desde el punto de vista de Dios lo permite para probar mi corazón y que yo me dé cuenta de lo que hay en mi corazón y proyectarme a un cambio con su gracia. Entonces, la ocasión es la prueba que Dios permite, la ocasión. Pero la tentación tiene que ver con los pensamientos, ¿cierto? Porque cada uno de su propia concupiscencia tiene que ver con un deseo interno. Entonces, ya sea Satanás, ya sea mi carne, va proponiendo pensamientos y voy siendo tentado respecto de cómo yo reacciono a este problema, problema que se ocasionó, a este conflicto. Entonces hay una ocasión, es el problema. Y aquí Santiago 1:4 dice, ustedes tienen codicia en su corazón, ustedes quieren obtener algo, cosas, y como no la obtienen, pelean, se enojan, luchan, combaten. Y mire lo que dice también, se matan, matáis y ardéis de envidia. O sea, no es que mataba a uno al otro, no lo asesinaba. Tiene que ver con el principio de matar que dijo Cristo en el Sermón del Monte. Oíste que fue dicho, no matarás.
Mas yo digo que cualquiera que diga necio a su hermano o que se aire contra su hermano ya lo mató. Es culpable del mismo juicio. Ese nivel de asesinato. Entonces, nosotros solemos optar por ese camino cuando nosotros queremos algo y no lo obtenemos, ¿ya? Entonces pedís, no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros propios deleites, ¿ya? Entonces, la ocasión es la que Dios propone, la que Dios propicia, pero la tentación son los pensamientos que van pasando por mi mente respecto de cómo voy a responder yo a este escenario que Dios permitió en mi vida. Amén. Y esa es la tentación. Y generalmente somos tentados a actuar con enojo en una discusión o en un conflicto. El enojo es la respuesta emocional de nuestro corazón cuando vemos que sucede algo injusto. ¿Ya? Siempre es algo injusto, ¿cierto? Injusto que me trates así, injusto que digas eso de mí, e injusto que tú hagas eso y no yo. Siempre el enojo está asociado con un sentimiento de injusticia, porque nosotros pensamos que no es justo que se haya hecho eso, o que se haya dicho eso, o que se haya actuado así, etc. Y, bueno, respecto al enojo, yo quiero darles un versículo que lo vamos a tener ahí presente también en el sermón, que es un versículo que está en Proverbios. El libro de Proverbios, capítulo 22. Y dice, no es el 20, es el 24, pero a ver, déjeme. Lo tenía mal apuntado aquí, a ver, déjeme buscarlo bien aquí. Ya, ustedes lo saben de memoria, y busquen y denme la cita. Pero honra al hombre pasar por alto la ofensa, por favor, búsquenmelo ahí. Ustedes son unas concordancias andantes, así que... Eso. Gracias, mi hermano. El que cubre la falta busca amistad. No. ¿17:9? Ah, no. No es ese. 14. Ya. Se perdió el premio, don Juanito. 14, ya. ¿Qué versículo, mi hermano Dani? Ah, es una apuesta. ¿Ah? Ah, ya. Ya, ahí dice. El que comienza la discordia, tampoco ese versículo. Están como, están jugando a los dardos, hermano. Sí, ya. Ya, pero está bueno ese versículo. Gracias, Manuel. El que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Deja pues la contienda, dice, antes que se enrede. ¿Ya? ¿Cuál es la instrucción aquí del proverbista? Que mejor, cuando comienza la discordia, mejor que soltar las aguas y vamos con todo. La caballería encima, ¿qué dice? Mejor dejar la contienda. Ese sí es, ahí sí. La cordura del hombre detiene su furor. ¿Qué es lo que logra detener el furor en uno? A ver, bueno, no le voy a decir que levante la mano, pero
levanten la mano en su mente los que son bien iracundos, ¿ya? Los que son iracundos, ¿ya? Y aplíquense este versículo. Bueno, apliquémonos este versículo. Dice, la cordura del hombre detiene su furor. Hay algo que puede permitir que yo detenga mi furor. Es la cordura. ¿Qué es la cordura? Con C, cordura, ¿ya? La cordura está relacionada con el actuar sabiamente, la sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Entonces todo está ligado a una reacción espiritual que nace desde mi relación con Dios. Si yo tengo una correcta y buena relación con Dios diariamente, yo voy a estar capacitándome diariamente para actuar sabiamente, con cordura. Y uno de los resultados es que esa cordura me va a permitir que yo en un conflicto pueda yo detener mi furor. O como dice en otro proverbio, controlar mi espíritu. ¿Ya? Imagínese un caballo desbocado y usted logra controlarlo. Así somos nosotros. ¿Ya? Por eso habla, en el otro versículo hablaba de echar las aguas así, dar rienda suelta a nuestro enojo. No. Y aquí dice que es la cordura del hombre la que puede permitir que tú y yo nos capacitemos para detener el furor. Y también dice, y su honra, la honra de cada uno de nosotros es pasar por alto la ofensa. Y hermano, esto es súper contracultural porque en el mundo no es tan honroso que te pasen a llevar. No, hombre, hazte valer, ¿ya? Hazte valer. Pasar a llevar a alguien es deshonroso. De hecho, nosotros muchas veces le enseñamos a nuestros niños, equivocadamente en muchas oportunidades, decimos, no te dejes pasar a llevar en el colegio, no, tienes que responder y vamos enseñándole a responder con ira, a responder con enojo, a responder con esta imprudencia. No, debemos enseñar a nuestros hijos a que ellos deben aspirar. Si bien es cierto, nuestros hijos tal vez no son salvos, no son creyentes, por lo tanto no están llevando a cabo no están recibiendo la obra del Espíritu Santo en sus vidas, pero pueden ellos ser enseñados con estos principios y decirle a nuestros niños, bueno, ustedes, hay más ganancia en esto, en reaccionar de buena manera, ¿cierto?, a los conflictos. ¿Y qué es reaccionar de buena manera? Pasar por alto la ofensa. Pasar por alto la ofensa. ¿Quiere decir esto que los conflictos, cuando pasamos por alto la ofensa, es como dejarlos ahí y echarle tierra? No, está hablando del momento del conflicto. Ya habrá momentos en que tengamos que conversar, que tengamos que dialogar y todo eso. Porque los conflictos no se pueden dejar ahí solamente. Pero sí podemos ir poco a poco creciendo en esto de aprender a reaccionar en el conflicto. Creo que nos conviene aquí recordar que debido a eso, es que nosotros cada día debemos relacionarnos desde la lectura hasta nuestros pensamientos, es decir, la meditación, con el Evangelio. Porque es el Evangelio el que nos mantiene a raya, incluso en nuestros conflictos. Porque en el Evangelio tenemos los elementos, por ejemplo, de que Cristo sufrió, soportó, pasó por alto la ofensa, reaccionó bien, perdonó, ¿entiende?, amó. Y todos esos elementos han de ser incorporados en nuestra forma de relacionarnos con el otro cuando haya un conflicto. Porque eso es vivir el Evangelio. Y hermano, tú debes aspirar no solamente a conocer el Evangelio, sino que a vivir el Evangelio, experimentar el Evangelio. Eso es lo que debemos aspirar todos nosotros. Y el Señor nos capacitará para eso, hermanos míos. Por eso Él todos los días dispone su gracia para nosotros. Porque por su gracia, hermanos míos, nosotros podemos llegar a actuar bíblicamente, incluso en medio de nuestros conflictos. Aún con la seriedad que tengan, debemos y podemos, hermanos míos, reaccionar bien en medio de nuestros conflictos. Y debemos aspirar a eso, hermanos míos, porque no hay otro estándar
para el creyente que vivir en viviendo el Evangelio aún en nuestras relaciones interpersonales. Amén. Así que apliquemos el Evangelio en nuestro matrimonio, apliquemos el Evangelio en nuestra relación con nuestros hijos, en nuestras relaciones como hermanos en Cristo, en todo apliquemos el Evangelio. Eso es lo que va a moldear nuestra vida definitivamente. Amén. Vamos a orar al Señor